Hola con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este Pócima Crítica de este 8 de mayo, este mes, digamos que nos sorprende eh, con otras medidas económicas, con otras situaciones por las que está atravesando el país y que definitivamente tenemos que seguirlas conversando desde varias perspectivas, desde varios enfoques, porque las realidades definitivamente son demasiado complejas como para mirarlas desde una manera unidireccional. Así que por eso el día de hoy decidimos hablar de la maternidad. Vamos a hablar de las maternidades, pero desde un enfoque feminista, analizando cuáles son las diferentes problemáticas a las que nos enfrentamos, quienes en su momento hemos decidido ser madres, porque la maternidad es una decisión también. Así que hoy vamos a estar conversando con dos invitadas que han estado cuestionándose, pero también trabajando desde su trabajo organizativo el tema de la maternidad en cada uno de sus espacios. Nos acompaña el día de hoy Magali Carpio. Ella es parte de un proceso que se llama Mamá Universitaria, que es una radiorevista, pero que también han articulado trabajo dentro de la universidad pública respecto a las condiciones específicas que tienen que vivir las madres de este sector. Magali, bienvenida a este programa, al Pócima Crítica. Hola, Sinchi, muchas gracias por la invitación. El honor de estar en La Guambra hoy. Creo que estos espacios son súper importantes, justo como lo decías, para poder darle a este contexto de la cuarentena ese enfoque de las mujeres, de las madres, que tiene muchas particularidades que de cierto modo se están invisibilizando todavía. Magali, tú eres madre, tienes una guagua y bueno, creo que desde ahí también parte esta posibilidad y digamos con toda la con toda esta necesidad de hablar desde la realidad que nosotras vivimos, ¿no? Muchas nos ha tocado maternar también un bebé en esta clase. Quería, y quería preguntarte, Magali, ¿cuál es... ¿cuál ha sido tu experiencia siendo madre y siendo también estudiante universitaria? ¿A qué retos te has enfrentado? Hola Erika, también ya nos acompaña por ahí. Erika, por favor, ayúdanos apagando tu micrófono un ratito para poder como conversar. Genial. Bueno, sí, los retos que se enfrenta en la maternidad mismo creo que son muchísimos y va teniendo ciertos agravantes como es el ser estudiante todavía, ¿no? Porque eh, para empezar, tener en cuenta es el tema de que no es fácil acceder a la educación para una mujer en sí, porque el peso histórico y cultural que ha estado siempre sobre nuestros hombros ha sido el del cuidado, el del hogar. Entonces hay muchas mujeres que no pueden acceder a la educación superior, especialmente porque se dedican a labores de cuidado o porque se casan y como meta principal que nos han impuesto, ¿no? Entonces, cuando una mujer ya es madre y decide seguir estudiando o decide tener un trabajo formal, creo que el mayor reto es poder ir rompiendo todas estas barreras sistemáticas principalmente y también estructurales en cuanto a los espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, en las universidades, sea pública o sea privada, las universidades no están hechas para las madres y no están hechas aún peor para los guaguas. Además de que se completa con todo esto reglamento que existe dentro de las universidades en el que, por ejemplo, si llegamos tarde con nuestros guaguas, ya no podemos entrar. Y muchas veces no es porque queramos llegar tarde, ¿no? Sino porque si para alguien tener el tiempo para organizarse y llegar a clases a veces es complicado, mucho más aún cuando tienes que organizar tu tiempo y el tiempo de un guagua también, ¿no? Entonces nos topamos las mamás universitarias con este reto de ir no solo abriéndonos del espacio académico, porque también, bueno, si tienes hijos, no debes tener el tiempo suficiente como para estudiar y ser una buena estudiante, una buena profesional. Entonces, se tiene todavía bastante esto de que si estás estudiando, debes de hacerlo de forma muy como alcanzando los mínimos de estándares dentro de las notas para pasar el semestre, que no puedes, por ejemplo, hacer un proyecto de investigación o mucho más hacer un proyecto de campo en donde sí, o sea, tú tienes que dejar a tus hijos, pero eso no te limita para hacerlo, ¿no?
Y como les decía, este espacio, este tema del espacio es otra cosa, no solo eh, como fuerte, sino también triste a la vez, porque, bueno, Mamá Universitaria nace en la Universidad Central, precisamente en la Faxo, por la falta de estos espacios donde maternar libremente, como nosotros lo llamamos, porque no hay un espacio donde podamos sacarnos la leche, no hay un espacio donde podamos llevar a los guaguas para que se duerman. Muchas veces se ha visto, no es que solo nosotras desde nuestras realidades, sino desde las realidades de muchas mujeres, se ha visto que muchos guaguas tienen que dormir en el suelo mientras las mamás están en clases y que bueno, igual hay profesores que tal vez no te lo dicen directamente, que tienen un problema con que estés con tu guagua ahí, ¿no? Pero lo demuestran. Y algo que hace aún más problemático esto es el tema del acoso, que bueno, existe en las universidades y que también tiene como más fuerza cuando eres mamá, porque hay muchos profesores que piensan que porque ya eres mamá vas a estar más accesible a todo este tema de acceder ante el acoso, ¿no? Y Toda se vuelve esta, también una depresión. toda esta problemática, digamos, el entender, digamos, que les afectó de varios frentes, digamos, el tema que de por sí ya el acoso tiene una cifra elevada dentro de las instituciones educativas de todos los niveles, no solamente en el nivel universitario, sino en todos los niveles. Digamos, también este tema del acceso, el tema de los cuidados que atraviesa a quienes somos madres y quienes tenemos que enfrentarnos a la educación también, ¿no? Pero Magali, cuéntenos un poco cuáles son digamos, lo que lograron ustedes puntualmente desde la organización universitaria y como madres, como mamá universitaria. ¿Cuáles son, digamos, estos espacios que ustedes lograron? ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, para tener una sala de lactancia? Sí, bueno, este proyecto nace de la tesis de grado de nuestra productora, porque como nos mencionaste al inicio, somos una radio revista. Entonces, Mayra Tandazo se embaraza 2 semestres antes de graduarse. Entonces pensaba que ya iba a dejar ahí los estudios porque, claro, se veía muy complicado poder conciliar estas dos partes de nuestra vida. Y claro, se topa con todos estos escenarios que mencionábamos, la falta de infraestructura, la falta de acompañamiento incluso, con las madres que dan de lactar a sus hijos en los pasillos, que a muchas se les secaba la leche por el frío que hace en la Faxo. Entonces empieza a hacer este proyecto de tesis. Pero en el camino, claro, se encuentra con todos los problemas sistemáticos como son la falta de presupuesto, la falta de apoyo, el ver a este tipo de propuestas como innecesarias dentro de la universidad. Y ahí es que se empiezan a articular organizaciones y autogestión principalmente. Hasta ahora somos un proyecto que es totalmente autogestionado, independiente, como es una lucha que ha estado dejada de lado por mucho tiempo. Se han presentado varios momentos en los que nos han ofrecido muchas cosas para poder abanderarse de esta lucha, pero no lo han cumplido, como es el tema de la guardería universitaria, por ejemplo. Entonces empezamos me encuentro yo con Mayra, porque yo militaba en la organización Luna Roja, y se empieza a hacer un trabajo en conjunto. Entonces hicimos una rifa solidaria donde se pudo recaudar todos los implementos que se necesitaba para el lactario. Entonces fue también la forma como de hacer presión, ¿no? Para decir, a ver, ya tenemos la cuna, ya tenemos dónde refrigerar la leche de las mamás, ya tenemos también las personas que van a estar cuidando a los niños cuando las mamás les dejen durmiendo. Y ahí se empezó ya la lucha por el espacio físico en sí, que dentro de las posibilidades a lo que pudimos llegar fue a que nos adecúen el baño que era de discapacitados para que se haga la sala de apoyo a la lactancia, que igual era un espacio insuficiente, ¿no? Pero ya se Pero iba. claro, es poner en atención también, digamos, a otra población que también necesita y requiere de estos servicios. Digamos, ustedes eh, fueron a las instancias, digamos, de la universidad como para que les den este presupuesto que es tan necesario para crear este tipo de espacios. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿A qué retos se han enfrentado en este diálogo con las autoridades?
justo ahí tocas una vena sensible todavía para nosotras porque ha sido muy largo. Con este logro de la sala de apoyo a la lactancia se empezó incluso una serie de talleres que se llamaron como la sala se llama Kaipi Mikani, aquí estamos. Entonces, como se logró articular una red de madres, y no solo de madres, también de padres, porque nosotros exigimos también como un derecho fundamental a que los padres puedan entrar al aula de clases con sus hijos, porque había varios docentes que les decían que no, que para eso tiene mamá. Entonces, se pudo también tener sobre la mesa la coparentalidad, ¿no? Y se creó esta red donde había algunas mujeres que, claro, no solo necesitaban acceder a la educación con sus hijos, sino abordar todas las problemáticas alrededor de la maternidad e incluso poder tener como que más fuerza y contención entre todas para seguir desarrollando las actividades que hacemos cotidianamente. Y nacen estos talleres que se llamaron igual Caipimican. Con eso fuimos ganando un poco más de espacio dentro de la universidad, pero claro, se conseguía fácilmente con gestión previa todo el tema del espacio para los talleres, cuando hacíamos algún foro, cuando teníamos algún encuentro, se conseguían los espacios por medios de las autoridades. Pero claro, cuando se tocó el tema de presupuesto, lo que nos dijeron es que a lo mucho lo que podían hacer era darnos el espacio y nada más, porque no es una responsabilidad de la universidad y porque no está dentro de del presupuesto ya preestablecido, ¿no? Entonces, para que se haga eso más, la sala tenía que ser autosustentable. Mayra ya salió se graduó y teníamos solo una mamá que estudiaba ahí en la Faxo y era necesario la presencia de una estudiante de la misma facultad para poder mantener el espacio. La compañera se tuvo que salir y las demás que estamos, yo estudié en una universidad particular y otras ya no son igual mamás universitarias. Entonces ahí ya empezó un poco como la pelea porque no nos quiten el espacio. Y claro, que no era solo un tema de, digamos, de que en ese momento haya una persona, sino que sea una política implementada dentro de la universidad, porque ¿qué pasa, digamos, en las otras facultades? ¿Hay estos espacios en las otras facultades? ¿Cómo es la situación para las otras mujeres? Claro, precisamente eso es lo que, tras de lo que íbamos, ¿no? Queríamos que esta sala de apoyo a la lactancia se vaya replicando en otras facultades, pero nos decían que para eso primero tenemos que ponerla firme en la Faxo. Entonces ahí hicimos una alianza con estimulación temprana, con algunas fundaciones y de hecho con estudiantes de la carrera de parvularia de la universidad mismo para que puedan realizar sus prácticas preprofesionales en el espacio. Pero iba rotando esa gente y claro, alguien tenía que tener abierta la sala, pero no nos ayudaban ni siquiera con el tema de que, bueno, si ya no podía estar algún voluntario ahí, que en secretaría o que en el decanato tengan la llave y las mamás que necesitaban la sala, porque había un alto porcentaje de mamás que la usaban, pueda retirar la llave, entrar y cuando termine de ocuparla, dejarla. Entonces nos tocó buscar a la persona que vende el papel higiénico en el baño y le pedíamos que por favor ella nos ayude, teníamos que darle algo para que ella tenga la llave y pueda estar pendiente de la sala, así. Entonces, claro, había un abandono total por parte de la universidad y no podíamos, mientras no la pongábamos firme en la Faxo, no podíamos replicarla en otras facultades. Hasta que lamentablemente nos quitaron el espacio. Después de varios meses y varios oficios y acercarnos al decanato, nos decían que principalmente necesitaban que una de las estudiantes de la Faxo se haga cargo de la sala y lamentablemente ya no había nadie de la Faxo. Decíamos que igual nosotros podríamos turnarnos entre las personas que mantenemos el espacio y nos decían que no. O sea, que no se llegó a alcanzar, parecía que se llegó a alcanzar un presupuesto de $100 anuales, que es muy poco, no es nada prácticamente, pero por tener la sala lo íbamos a aceptar, hasta que después todo esto se cruzó también con lo de la guardería universitaria, que claro, nosotros estuvimos en ese proceso también, pero como ya quedó más a cargo de la AFU, se perdió un poco eso, había también un déficit de cupos,
decían que los niños podían estar solo desde las 9 hasta las 12, no pensaban en las mamás que estudiaban en la tarde, eran niños que todavía no entraban a escolaridad, que solo estaban en guardería, y hay mamás que son madres de niños ya más grandes, ¿no? Entonces, claro, esta ayuda o este apoyo por parte de la universidad era segmentado, era solo como para cumplir vacíos pequeños, pero no una ayuda real. Más allá, digamos, de esta falta de infraestructura, de esta falta de espacios para que puedan ejercer, digamos, este doble rol, ¿no? De estudiantes y de madres, también, digamos, existe otras problemáticas mucho más profundas, digamos, y que tienen que ver, digamos, con y que nos preocupa en este momento en el que se están haciendo recortes al presupuesto de la educación, cómo va a afectar específicamente a las mujeres estudiantes y a las mujeres madres que tienen de por sí ya una doble carga, digamos, de trabajo y también de cuidado y de inversión también, digamos, económica, ¿no? Vemos que ustedes, tú en algún momento fuiste parte también de la organización de que está dentro de la universidad, que son la Revuelta, el bloque proletario, y está también Luna Roja, y ustedes hacían un estudio hace, me parece, 1 o 2 años, en el que apenas el 7% de las mujeres que ingresan a la universidad logran terminar sus estudios universitarios, digamos, son las que logran terminar. Entonces, esto también, digamos, como la falta de recursos ahora o digamos, este recorte presupuestario en el que se van a cerrar algunas carreras va a afectar a las mujeres. ¿Cuál ha sido el análisis que ustedes han podido hacer respecto a esto? Claro, justo como mencionas, este es un estudio que se hizo en la Universidad Central en específico, que se llama Violencia Oculta, que bueno, devela algunos datos como la falta de acceso a la educación y como el acoso, pero justo haciendo mención a lo que decía al inicio, o sea, las mujeres no podemos terminar nuestra carrera universitaria o no podemos acceder a una carrera universitaria porque tenemos que dedicarnos a las labores de cuidado. Porque si ya accedemos a un cupo en la universidad, llegamos a un cuarto, quinto semestre y se enferma nuestro abuelito, tenemos ya un nuevo hermano a quien cuidar o quedamos embarazadas y precisamente porque hace falta todas estas garantías, no solo estructurales, sino sistemáticas y culturales, es que no podemos seguir estudiando, ¿no? Y el recorte presupuestario en todo este contexto, o sea, lo hace aún más difícil, ¿no? Porque no es menos cierto que todavía existe una diferencia súper fuerte entre las posibilidades que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la mujer, bueno, ya no pudiste estudiar, no importa, tienes que casarte. Y mucho más si no se puede en la universidad pública. Entonces, las mujeres, y bueno, creo que todos los estudiantes en general, pero en especial las madres, necesitamos una educación que sea gratuita, que sea accesible para todos por igual y que además yo considero súper importante que no nos endeude más a los estudiantes y por ende que si nuestros hijos pueden acceder a esa educación, deben acceder a esa educación, no nos endeude a nosotros como madres y padres, ¿no? Teniendo en cuenta también todo este boom de los institutos tecnológicos, de las universidades privadas, donde ahora, claro, ya pueden entrar a estudiar aparentemente, pero con un endeudamiento que no solo les queda a los estudiantes, sino a sus padres. Y Y que además además, el recorte no se da solamente en el nivel, digamos, de la educación superior, sino también, por ejemplo, en los guaguacentros, el proyecto SAFI, que es un proyecto que era el de atención a la primera infancia y que de alguna manera también ayudaba a todo este sector, digamos, de las mujeres, de los sectores populares que principalmente asistimos a la universidad pública y ocupamos de este tipo de servicios de cuidado. Vaya, ha sido un gusto poder conversar contigo. El tiempo lastimosamente siempre nos queda corto y queda mucha tela por cortar al respecto. Sin embargo, queremos dejar como estos elementos de discusión, ¿no? Que frente a una realidad adversa que ya existía dentro de la universidad para la maternidad y las estudiantes, los recortes también implican como, digamos, de manera estructural una problemática también mucho más profunda. Pero además, digamos, desde una perspectiva de género, vemos cómo de manera estructural las mujeres, apenas del 7%, son quienes logran terminar la carrera sin dificultades, digamos, y eso tiene que ver mucho con un tema de clase, con un tema, digamos, de género,
pero también, digamos, una cuestión de la política pública y de la legislación efectiva que garantice y que tenga esta perspectiva de género para que pueda mirar las diversas realidades a las que nos enfrentamos las personas, en este caso, en la universidad pública. Ha sido un gusto, Maya, poder conversar contigo. Vamos a tomar varios de los elementos que nos has podido compartir el día de hoy y lo vamos a estar publicando en los próximos días en la página de Pósima Crítica. Así que muchas gracias, Maya, ha sido un gusto. Pues te invitamos a que sigas conectada aquí por la señal de wambra.es, que vamos a continuar hablando de estos temas también con Erika que nos acompaña para poder conversar más, las perspectivas. perdón, para Claro, despedirme, claro. como mamás y como personas, como estudiantes en general, como decías, los recortes no solo nos afectan a los universitarios, sino ahorita a todos los niveles educativos, y que no permitamos como pueblo que la educación se vuelva un privilegio de unos pocos porque es un derecho. Muchas gracias, Cintia. Con ese mensaje nos quedamos y pues vamos a un corte rapidito para, nos vamos con esta canción porque también digamos, esta canción salió en el contexto de las marchas, de levantamiento que se generó en Chile. Vamos a escuchar a Mon Laferte y le vamos a poner ritmo este viernes porque también si esta revolución no la hacemos bailando, pues no es nuestra revolución nomás. Así que adelante, por favor, Beto, con este corte, con la canción de Mon Laferte, Plata Tata. Escuchar esa canción que encendió, digamos, los ánimos mucho más después de sus recortes en educación que también se hicieron en Chile y que dieron paso para un montón de consignas, digamos, que no tenían que ver solo con educación, porque cada cosa que nos atraviesa está conectada, digamos, con todo lo que nos sucede en el tema de la casa, en el tema de los cuidados, de los afectos, lo económico, la salud, en fin. Así que el día de hoy vamos a seguir conversando de la maternidad, de estas maternidades en crisis y en tensión. ¿Será que la maternidad está solamente en este momento de pandemia mundial en crisis? Eso quiero conversar un poco con Erika Arteaga. Ella es de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social del Ecuador, ALAMES. Y pues Erika, bienvenida a Pósima Crítica de la Wambra. Es un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Gracias, Sinchi. Y gracias por tenerme. Yo solo quería reforzar que cuando vi el título Maternidad en crisis, yo decía, ¿cuál es mi crisis ahora? Y mi crisis es que mi hija no tenga posibilidad de futuro, ¿no? O sea, es muy, muy importante lo de la educación pública. Creo que no vamos a poder dejar de mencionar, porque es dejarle sin futuro a la generación que se gradúa y todas las que vienen detrás. O sea, se cae el sistema universitario y nos vamos a quedar sin nada. Y nuestros hijos tienen un plan de vida, ¿no? Sin proyecto de vida. Y eso es gravísimo. Definitivamente, el hablar de la maternidad, como acabas de decir, es pensar en los proyectos de vida en general, ¿no? Cuando decidimos maternar, pero también de esos seres humanos que decidimos traer a este mundo y las consecuencias, digamos, que a veces son externas, en este caso, de la política pública, de la legislación, en este caso, enfrentadas a una pandemia mundial. Pero, Erika, yo quería preguntarte, ¿la maternidad está en crisis en este momento, desde que empezó la pandemia? ¿O cómo piensas tú de la maternidad y la crisis? Creo que la maternidad evoluciona, ¿no? Evoluciona como evolucionamos todos, evolucionan varios conceptos. La familia, por ejemplo, era un concepto como la familia estable, no se podían divorciar antes, las mujeres no podían ser independientes, tienen que quedar en la casa. Y la maternidad también va evolucionando. Yo no sé si esas evoluciones necesariamente sean malas. Yo creo que ahorita, cuando me dices maternidad en crisis, yo sí pienso en la pandemia, porque es muy complejo, y volvemos a hablar del cuidado, es muy complejo cuidar a niños y adolescentes que están en un contexto tan duro. O sea, no sé si se acuerdan cuando nosotros éramos chicos, tal vez yo un poco más vieja que ustedes, pues salías a la calle y no tenías miedo de que te raten, te roben, te violen. Yo jugaba hasta las 6 de la noche en mi barrio, pero lejos. Ahora mi hija no puede salir tan de noche sin que yo me preocupe inmensamente, porque van desapareciendo, ¿me entiendes? Es una niñez, a mí me da ternura, porque sí creo que en alguna forma nosotros fuimos mucho más libres, sin tanta pantalla, sin tanto iPad, iPhone, todo live. Nos subíamos a los árboles y no nos aburríamos, te caías, aprendías, era más, para mí, más en contacto con la naturaleza.
Sin embargo, también he llegado a este punto de la vida en que todo tiempo pasado parece mejor. Y estoy hablando como viejita, es como yo cuando era niña, y me parece mejor. No sé si es mejor o peor para ella. Eso es lo que me da ternura. Eh, Pero Creo que tiene que ver con qué valores estás reforzando, digamos. Y no hablemos de valores desde lo moral, sino más bien, digamos, desde los sentidos que se van construyendo a nivel social. Y, digamos, no tiene que ver con que las personas hayan empezado a ser más buenas o menos buenas y ser malas, sino, digamos, tiene también que ver con el contexto y el desarrollo social del capitalismo, por ejemplo, de un auge, digamos, por ejemplo, de la tecnología también y cómo esto juega con nuestras vidas. Entonces, creo que hay varios elementos que poner en discusión respecto a por qué cuesta mucho más el hacer las maternidades, ¿no? El maternar, incluso nosotras mismos sentirnos como libres como seres humanos. Erika, yo leía por ahí un texto que tú tenías respecto a cómo había sido tu maternidad, cómo había sido tu proceso y cuáles son, digamos, las situaciones a las que te enfrentas, a estos pensamientos, a estos cuestionamientos que nos hacemos cada una como madre y madre, tenemos hijos y en este caso hijas e hijos también, digamos, en masculino. Nos enfrentamos, digamos, a pensarnos cómo es de esta sociedad. Creo que es importante también analizar la maternidad desde una clave feminista. Por eso quería conversar contigo porque qué importante el tener estas reflexiones desde esta perspectiva. Cuéntame, ¿cuáles han sido esas crisis a las que te has enfrentado como madre? a ver, verás, la más fuerte que yo me acuerdo es cuando decidí divorciarme. Cuando decidí divorciarme, yo tenía un guagua de 1 año y medio, ¿no? Y por eso creo tanto en el poder sanador de las mujeres, en los círculos de mujeres. Yo iba todos los viernes a un círculo de apoyo a la lactancia que todavía está vigente. Van años, son hermosas. Está ahí la Lucila Donoso, no sé cómo se llama ahorita la coordinadora, pero están en la Andina todos los viernes. Es de apoyo a la lactancia, pero sobre todo es una respuesta a esta pérdida de, antes tenían las mamás, siempre estaban las abuelas, estaban todas cercas para ayudarte a maternar, ahora cada vez cada una es como individual, todo el mundo trabaja, no tienes tiempo, no te puedes sentir acompañada ni contenida. Y en este círculo de madres era hermoso porque te contenía, entonces yo me acuerdo que le cogí al guagua y fui al círculo de madres y no me podía derrumbar, sabiendo que se estaba derrumbando mi proyecto de vida. Y lo único que hice fue cogerle a Lucas y le puse en el centro, y el minuto que yo le puse en el centro del círculo, ya me solté a llorar, y comencé a llorar y no paré. Entonces hubo un montón de mamás que le cuidaron a él y que me contuvieron a mí también. Y esa ha sido una de las experiencias más hermosas, vuelvo a decir, pues por eso luego hago círculos de mujeres con las mujeres lindas de Nayón, de divorcio, salen de divorcios, no se divorcian, están en matrimonios, todo. Pero el chiste ese espacio de contención creo que sí tenían nuestras mamás. Mi mamá un poco más porque su mamá falleció muy joven, pero además de eso le marcó y le duele mucho. Pero esas cosas sí tenían. Eh, y eso es lo que se necesita rescatar de este consumo capitalista también, porque creo que sí hay algo más fuerte para nosotras que para la generación anterior, que es, o sea, ya no tenemos que luchar para liberarnos tanto, digamos, las urbanas ya estamos como más avanzadas, pero entonces toma tu libertad, ahora trabajas, ahora eres mamá, ahora tienes que, o sea, la triple carga full. Por lo menos antes podías quedarte en la casa. No digo que tengas que quedarte en la casa, pero podías optar por quedarte. Ahora no hay forma de que optes por quedarte en casa porque tienes que salir a trabajar, porque tienes que producir, porque es importante que muevas la máquina capitalista, digamos, de ahí. Sí son debates que también he tenido con mi mamá. Ella me dice que le da ternura, como nosotros ahora nos esforzamos más. Yo creo que ella se esforzaba más. Yo en el cuidado de la casa no soy muy buena. Es decir, que esté todo perfecto y limpio, yo salí mal ahí. Ese departamento me jalé. Pero ya, o sea, vas avanzando. Creo que otra de las crisis importantes así que me acuerdo es, porque no es un proceso de tú eres mamá y tus hijos se mantienen así y tú eres así a lo largo. Me está escuchando mi hija adolescente que está con su papá. Una crisis importante fue la adolescencia de mi hija adolescente, ¿no? Entender que no solo se habla de autonomía, sino que ella se merece su autonomía y que creciendo en un hogar así de movido es mucho más madura de lo que yo quisiera, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, ha escogido vivir con su papá y ya está bien.
y me ve los fines de semana. Eso me ha costado un montón. Cuando le cuentas de eso a otras mamás te dicen como, pero qué mala mamá. No es mala madre, es otras formas de ser mamá. Y hemos llegado a una paz con eso, pero también decir que el papá de mis hijos es muy buen papá, ¿no? También quiero decir que no llegan a ser muy buenos papás si tú no les dejas ser buenos papás. Yo me acuerdo un montón cuando tuve mi primera hija que tiene 17 años, se llama Flavia, hola Flavia, y el Lucas tiene 10, hola Lucas. Cuando le tenía la Flavia, tenía un montón de amigas, entonces yo le decía, toma, te toca cambiarle. Y él, muy buen papá también, le cambié, no sabía cómo le cambiaba. Mis amigas decían, no, él le va a hacer daño, no les dejaban tampoco desarrollarse como papás. Y no es el favor, no es que te está ayudando, es su función. Cuando me quedé en la casa, en el puerperio de la guagua de 17, él pidió vacaciones, no había esta cosa de te dan la paternidad responsable, pero sabíamos que él pedía vacaciones y que no era función de mi mamá cuidarme, sino del papá de la guagua, para que él haga la ligación, no, ¿quién más iba a hacer el bonding o conectarse? Otra de, no sé, no son crisis, ¿no? Otra de las crisis importantes, a mí me cuesta, esto no es crisis de mis hijos, esta libertad sexual y esta cosa fluida, yo no puedo. Esta cosa de que todos los guaguas ahora son bi, o muchos son, me parece chévere, creo que es muy lindo, además que todo sea como más transparente, porque no es que antes no habían gays, lesbianas, homosexuales, travestis, transexuales, no es cierto, sino que se escondían. Y esto es una cosa linda de esta generación, que pueden decirlo más de frente, ¿me entiendes? Pero esto de que tú un rato seas heterosexual y al siguiente te gustan las chicas, a mí me cuesta un poco y esto voy aprendiendo con mis hijos mientras van creciendo. O sea, sí, normal, ellos lo ven así. Las relaciones que pueden entablar o los novios duran 3 horas, 2 horas, no sé, si duran más de una semana es como súper formal. Esas cosas tú vas creciendo, no sé si son crisis. Y finalmente sí decir lo de la pandemia, que me parece, es muy fuerte crecer encerrado en un departamento o en una casa, es muy fuerte no tener contacto con la naturaleza, es muy fuerte que no puedan salir a escalar los árboles. Y es muy fuerte la episodios de ansiedad de los amigos de mis hijas, de mi hija, ¿no? Porque no pueden pasar esa prueba, que es muy duro. El estándar que les ponemos ahora, me parece, o el nivel de competitividad que se les pone ahora. Peor, que nos vamos a quedar ahorita sin universidad pública, o sea, ni siquiera hay eso. Y eso es muy grave. No sé si por ahí respondo. Pregunta. Lo que tú, lo que tú nos dices es una cuestión fundamental. Empiezas diciendo, como digamos, en sí misma la maternidad no es un conflicto. La maternidad en sí misma no es algo malo, porque cuando lo decides y es parte de la voluntad, parte de los afectos, parte de esa necesidad o de ese deseo de ser madre, pues está súper bien, ¿no? Pero ¿a qué nos enfrentamos a pesar de que sea una decisión? Y tiene mucho que ver el contexto, como tú dices, parte de este sistema capitalista individual es que no ha logrado conciliar el trabajo de cuidado con los trabajos remunerados, por ejemplo. Entonces, eso también como en esta época en la que nos toca hacer teletrabajo, nos toca hacer un montón de actividades, la carga, digamos, del trabajo de cuidado todavía se sigue sosteniendo sobre nosotras, además del trabajo remunerado, y digamos, y sosteniendo, digamos, también los efectos. Este es algo que no se reconoce y que no se analiza, digamos, desde la parte funcional del trabajo, como de las empresas, desde el Estado, algo que no se lo analiza desde ahí. Y digamos, históricamente, y por un rol que se nos ha asignado a las mujeres históricamente, el rol de los cuidados. Y como tú dices ahí, qué pertinente el que también los hombres se involucren en estas tareas de cuidado. Desde mi perspectiva, bueno, creo que la maternidad tiene que ser decidida, tiene que ser un acto, digamos, de elección individual de cada una, en este caso de las mujeres, porque somos quienes la sentimos en el cuerpo, quienes hacemos que otro ser humano crezca en nuestro propio cuerpo. Entonces atraviesa un tema de la decisión. ¿Qué pasa ahora, digamos, con estas maternidades que no son elegidas, con estas maternidades, digamos, que incluso desde la sociedad, pero también desde el Estado y su legislación, impiden que sean de esta manera, que sean elegidas? Y, por ejemplo, me pongo a pensar en nuestras guaguas, en nuestras hijas que ya están creciendo, que podrían tener
maternidades y esta imposibilidad de hacer un ejercicio de su derecho a la soberanía del cuerpo. ¿Cómo dialogas tú con este tema de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y tu maternidad y tu diálogo también con tu hija, ¿no? Claro, yo por suerte, mi hija es una linda, o sea, en verdad 5 vueltas, ¿no? La Flavia ha hecho bastantes acompañamientos a sus compañeras justo cuando tienen esta como duda, tiene una postura bastante ética, estoy totalmente orgullosa, pero también tengo que decir por transparencia que mi maternidad de la Flavia no fue absolutamente elegida, no fui, ¿no? Y ella sabe, la Flavia sabe que fue mi mejor regalo, porque seguramente si no venía de sorpresa, yo no hubiera conocido este sentimiento hermoso. Cada vez que digo esto parece poco feminista, pero no es poco feminista. Una no sabe todo lo que ama hasta que no tienes un hijo. Eso es mi experiencia personal. Es decir, puedes amar mucho a una amiga, puedes amar mucho a un papá, puedes amar mucho a una mamá. Para mí, nada se compara con mis hijos. O sea, porque además, la otra vez le decía a un amigo mío que le quiero mucho y cuya hija está un poco mal, le decía, chucha madre, ¿para qué nos metimos a tener hijos? Porque uno les quiere tanto que te duele muchísimo. O sea, deberíamos no haber tenido, porque te duele mucho. O sea, también es un dolor muy brutal. Y he dicho también varias veces, mis hijos también sí saben, pero les quiero mucho. Como, ya estoy cansada, esta hueva, ya no quiero más, es demasiado difícil. Es súper duro. Es súper duro ser mamá. Y ahorita mi mamá me está diciendo, no digas eso, pero porque ella no se le permitió tampoco. Pero sí, es súper duro ser mamá. Y creo que esas cosas también hay que decir. No es hermoso, no es lo más lindo del mundo. Creo que a la generación que nos precedió se les formó para jamás decir que pasaba algo con algún defecto. Es súper cansado, es agotador, pero es de lo más bello que yo he vivido. No porque sea sacrificial, yo soy muy mala para sacrificarme, pero creo, por ejemplo, que esos 2 regalos que tengo y por los que yo moriría y por los que, o sea, cuando les pasa algo a ellos, ahí realmente me duele y me saca. O sea, no hay nada que me duela tanto como cuando les pasa a ellos. Me ha hecho crecer como persona, digamos. Soy otra, gracias a que tuve esta sorpresa que te digo que es la sorpresa más hermosa de la vida, por la que volví a creer en el Gran Espíritu. Yo era atea después, y gracias a la Flavia volví a creer. Y nada, es lindo ser mamá, y también desde esta experiencia que es mía, crearle como, a ver, vos vas a decidir cuándo tienes que tener, cuándo, tú decides. Y claro, y ella también sabe, y hay una aplicación súper chévere que se llama Safe Abortion App, que lo podemos poner luego para que las chicas puedan ver. Es una aplicación que te puedes descargar. Safe Abortion, aborto seguro, y es una app. Entonces, en la app te dice, y esta puedes descargarte en español, voy a poner en el Facebook de Pósima, te descargas y te dice, a ver, hasta esta semana está seguro tomar pastillas, después de esta semana de ley tienes que ir al doctor, hasta esta semana, y te ayuda a calcular la fecha probable de embarazo si sabes tu fecha de última menstruación, digamos, ¿no? Y ya todas saben, el número de las comadres hace una gran labor también, y la gente que hace acompañamiento en estos procesos, porque sí, tú tienes razón, las maternidades tienen que ser decididas y esa es una lucha. Y como tú dices, nos pone, digamos, en otro diálogo cuando ya somos madres, ¿no? A pesar, digamos, de todo, a pesar de que hayan sido maternidades decididas, el saber lo duro que es en el cuerpo, porque el dolor en el cuerpo es grande, el tema, digamos, del soporte emocional, el soporte afectivo, el soporte económico, toda la responsabilidad que implica el tomar esa decisión, digamos, también cómo queremos que ahora nuestras hijas socializarlas de otra manera, ¿no? Que ellas puedan decidir, que ellas sepan el cuidado del cuerpo, sepan también de métodos anticonceptivos, sepan de su posibilidad de interrumpir su embarazo si es que así lo desean y que sepan que cuentan con nosotras. Creo que eso de por sí hace que estas maternidades sean diferentes a las que, como tú decías, en otra época en la que nos enseñaron que la maternidad es sacrificio, es dolor, y si llega, llega, y lleguen cuantos lleguen. Entonces, eso es como muy importante, trascender a estos nuevos diálogos, estas nuevas formas de concebir la maternidad, y que digamos, a veces pienso que no son tan nuevas, porque nuestras madres, nuestras abuelas también han tenido como ejercicios de resistencia, de empoderamiento y de, digamos, de a veces hasta de controlar su natalidad en las condiciones precarias en las que había hace mucho tiempo atrás, digamos, en la que todavía no podían acceder a métodos anticonceptivos,
que todavía era necesario el permiso de los esposos, cosas a las que hoy, gracias a la lucha de varias mujeres, podemos decir que nuestras hijas les estamos garantizando un futuro un poco más digno. Y digamos, ahora lo que nos toca seguir luchando es porque esa maternidad y esa decisión de interrumpir o no un embarazo sea también, digamos, para todas, ¿no? Y no solamente para quienes pueden acceder. Ujú. Qué Y importante esto. Ahora quisiera preguntarte, hablamos un poco de las hijas. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? ¿Cómo criar hijos desde un enfoque feminista, hijos varones? claro, eso también te iba a decir yo. Hola Lucas, todavía no hemos hablado de métodos anticonceptivos con el Lucas porque tiene 10 años y es como, hay que esperar un poquito. Pero es la misma importancia de hablar con, este es tu cuerpo, a ti no te tocan, tú no tocas al otro, tienes que, es con los varones, digo, esta responsabilidad es conjunta, ¿no? No es que una se embaraza sola y no, y eso también toca mucho abordar con los chicos y con los hijos, de la responsabilidad conjunta que existe cuando se tienen relaciones sexuales, el siempre uso de condón, el tener la responsabilidad, el saber a lo que se están metiendo, ¿no es cierto? El explorar su cuerpo libremente también, eso creo que, eso sí hemos abordado, pero lo otro todavía no. Eh, y te decía también, Sinchi, el texto que te referías, culpable por ser hombre, que publicamos en Plan B, para mí, esta es mi experiencia personal, ha sido más duro criar un hombre que una mujer, porque como mujer yo sé todas las estrategias que le puedo dar a la Flavia, ¿no es cierto?, para cuando se te quieren acercar, no, y di esto, y si vas por la calle corres y les pateas y me dices y les denuncias y te criamos dura, ¿no? Aunque ella es muy, muy dulce, y vas dándole estrategias, o sea, sabes lo que se va a enfrentar, ¿no? Sabes que se va a enfrentar al acoso y es una mierda, eso es una mierda, pero sabes, y sabes cómo enfrentarlo porque también te pasó, y a tu mamá también le pasó y a todas. Ojalá para las hijas de la Flavia sea otra cosa, pero por eso estamos luchando. Pero es para mí más complejo crear un varón porque es muy difícil, aunque tú le digas muchas cosas en la casa, es bien complicado que toda esa carga de la sociedad que está afuera, comenzando por el reggaetón en el bus, no ven, te doy duro, te voy a dar duro, te pego, o sea, es una cosa, la maté, es súper fuerte, pero además las propias profesoras o los profesores, yo te decía, a mí me ha costado mucho que mi hijo pueda aceptar llorar y que los adultos en los ambientes educativos le dejen llorar y que le dejen llorar porque es niño o sea, no pasa nada, que le dejen tener el pelo largo. Nos peleamos todo el año, hace 2 años, por suerte les cambiamos del colegio, pero hace 2 años peleamos todo el año, todos los días, iba los lunes yo al colegio para decirles que le dejen en paz, que va a tener el pelo largo y eso no le hace menos varón, más sucio, más vago, nada, déjenle en paz, no quiere cortarse. Eh, enseñarle a que se le respeta, que cuando le dicen no, es no. Eso es muy importante y es súper complejo y porque él también dice, a ver, pero si esta chiquita me pegó, o sea, también dile a ella, me dice, ella me pegó, o sea, que ella es una machista. Ella no es machista porque, o sea, dile, no me pegues y tú dile a la profesora, pero tú no puedes pegarle. Y también, si hay un tuco, porque siempre hay los bullies, tienes que darle duro, o sea, te defiendes. No es como, ay, la paz. No, la paz y el amor, no. Porque crecemos en una sociedad súper violenta y a los hombres que no se paran duro, no les respetan. Entonces, hay que enseñarle a pararse duro, a parar a los bullies, pero además ser suave, sensible, ni sé qué, con los más vulnerables y a defender a los otros. Y eso es medio esquizoide, pues, o sea, él a veces no entiende por dónde vamos, y por más que me parta, y él vea que yo trabajo, que además de estudio, que soy una mujer independiente y me tiene, digamos, sabe lo que somos, el papá también es independiente, pero siempre le queda estas cosas como, la otra vez estábamos en la casa y dice, no, es que mi abuelita hace eso porque a ella le gusta, o sea, levantar los platos, ¿no? Servir, y yo, no nos gusta, tocas, pero entonces ahora a ti te va a gustar, y tú ven a hacer, y mira cómo te gusta, ahora te gusta a ti lavar los platos, mira cómo te gusta, mira cómo recoges, mira, esto también te va a gustar. Y así tratar de criarles a los dos con distribución de tareas del hogar en lo que se pueda. Que sepa siempre, y también no solo por mí, sino por su hermana, que es impensable ofender a una mujer, pero que también él tiene todo el derecho de ser sensible y me plantea usualmente no, pero ¿por qué? ¿Por qué las mujeres sí pueden hacer eso, no, mami? O sea, a ti solo te importan los derechos de las mujeres, de nadie más, no, mamá.
Yo, no, el feminismo justamente es que nos importen también tus derechos y tu bienestar y que crezcas tú también en un mundo sin violencia. Y en un mundo sin violencia implica que los espacios seguros, ¿no es cierto? Pueden ser espacios sin hombres grandes, pero los espacios seguros, disculpa si yo soy mamá, un espacio seguro es con mi hijo de 10 años, no fuera él porque es hombre, o sea, eso, hay todas esas cosas que tenemos que plantearnos. Un tema, y que ahí, digamos, estaríamos volviendo como a un tema que es una lógica del patriarcado, digamos, de dividir en base a la genitalidad y que eso es lo menos que queremos, sino justamente entender esto, que somos seres humanos y que definitivamente necesitamos otra socialización para ir construyendo estas otras sociedades, ¿no? Yo también soy madre de un niño, de un varón, y claro, me leo mucho en lo que tú dices porque puedo como desde mi realidad y de mis experiencias como contarle un montón de cosas, tengo libros, herramientas que le puedo dar, pero me voy dando cuando él se está creciendo. ¿Cómo más le puedo ayudar? Y desde que nacieron es como nada de roles, de darle lo más profundo el tema de, por ejemplo, de los colores, el tema de roles, el tema de los juguetes en sí mismo, porque la socialización patriarcal empieza en eso, ¿no? En guaguas, en los juguetes. Que pueda, si quiere jugar con una muñeca, le dejamos porque también está aprendiendo a ser padre, ¿no? No solamente, digamos, no es un tema exclusivo de las niñas. Entonces, ¿cómo ir pensando todo este tipo de temas desde ser madres, la capacidad de decidir, el hacer de la maternidad un ejercicio de la decisión y de la autonomía también, pero cómo también decimos y les contamos y les mostramos otro relato de lo que es la maternidad para que también puedan ellas, las otras generaciones, decidir? Porque nos enseñaron desde el comercial de Haggy y del comercial el típico comercial que la maternidad era lo más bonito y lo más hermoso y la foto total, pero no es así que les vamos a aportar el relato real de la maternidad, que es hermosa cuando es decidida, es muy dura, aunque sea decidida, y por lo mismo vamos a seguir luchando para que esas maternidades sean dignas, elegidas, consensuadas, amorosas, parecen acompañadas y también con una corresponsabilidad de nuestros compañeros que nos acompañan. Solo quería decirte, Sinche, que es súper importante contar con un círculo de madres, digamos, ¿no? Yo he aprendido muchísimo estos últimos años de una amiga mía que se dice pecera, y esta pecera es lo más, como se cayó la huevo, se cayó. O sea, tú estás haciendo lo mejor, pero dale. Y es la persona que puede ver lo más positivo, absolutamente positivo, en las circunstancias más adversas, y le admiro un montón, porque se requiere un montón de fortaleza para sacarte la culpa. Y las mujeres tenemos mucha culpa, pero las madres es de como el triple. A mí me ha costado muchísimo sacarme la culpa materna, muchísimo. Es súper fuerte ser una mamá diferente, que no te quedas en la casa, ¿y dónde están los huevos? O sea, la gente me ve y, ole, y los huevos, ya, sí están con mi papá. O sea, sí, son como entes independientes. Además, le aman a su papá, aman estar con su papá. Sí, ahora ya me ven como entes separados, no necesariamente siempre están conmigo, y eso no implica que les quiero menos, ni implica que soy mala mamá, y eso me ha costado mucho. Y entonces esta mujer, mi amiga Pecera, tiene una fortaleza enorme de ver las cosas siempre en positivo y poder bajar la culpa, ¿no? Y eso es muy lindo. Muchas gracias, Erika. Lastimosamente siempre el tiempo nos queda corto para hablar de estos temas. Esperamos seguir dialogando, que queda muchísimo, muchísimo por hablar de esto. Quiero finalizar enviando un saludo para Gloria Noroña, para Belinda Barbecho, que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión y que nos están enviando saludos también desde la página de wambra.es. Gracias, Erika, y hasta la próxima semana para con nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy. Pueden ver el reprise en la página de wambra.es y próximamente también en la página de Pósima Crítica. Un abrazo y hasta la próxima semana. Besos, besos. Chao, chao.